sobre el plan de redención o el plan de salvación. Ahora vamos a tener la primera parte, o sea, el plan de salvación, parte 1. Ustedes saben que hemos estado estudiando toda una serie sobre la historia del gran conflicto y esta es la segunda temporada que lleva el título El hombre y el plan de redención. Hemos tenido varias presentaciones sobre diferentes tópicos de la historia, bueno, los primeros años de la historia de la raza humana, sobre la caída de Adán y Eva, la maldición que vino a la tierra. Fue en la última clase que tuvimos, que la dividimos en dos partes: la maldición sobre la humanidad, parte 1 y parte 2. Y bien, ahora vamos a iniciar el plan de salvación, parte 1, que de hecho las explicaciones que hace el espíritu de profecía sobre el desarrollo del plan de redención es tan detallada, tan minuciosa, tan hermosa, que tiene muchísima información, así que vamos a separar esta temática sobre el plan de salvación en tres partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte, que tiene como subtítulo El consejo de paz y la naturaleza humana caída. El consejo de paz y la naturaleza humana caída. Un título muy interesante. ¿De qué vendrá el asunto? Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar sobre el consejo de paz. ¿Qué cosa es el consejo de paz? Tienen que aprender ese título, el consejo de paz. La primera cita que tengo para compartir está en Primeros Escritos, página 149, párrafo 2. Primeros Escritos, página 149, párrafo 2, dice: el cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Así que en el cielo, en la capital, los ángeles estaban meditando acerca de la caída del hombre. Acababan de pecar, acababan de rebelarse contra Dios. Y ustedes recuerdan que Dios bajó a la tierra y les explicó los términos del nuevo estado en el que entraría la raza humana y la maldición que vendría a la tierra por causa del pecado. Ahora en el cielo había una profunda meditación, estaban preocupados porque entendían que el hombre estaba perdido y que no había remisión, o sea, perdón para el ofensor o el pecador. Los ángeles estaban velando, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esta raza? Recuerden que para estos ángeles, ellos sintieron un gran gozo y alabaron a Dios por la creación de esta tierra, porque esta tierra en el plan de Dios era la que iba a llenar el vacío, el espacio de las vacantes de los ángeles que fueron expulsados del cielo. Entonces ahora Satanás había estropeado el plan de Dios y la ley de Dios exigía que la raza humana fuese aniquilada, totalmente destruida. Y los ángeles están esperando que Dios se levante en cualquier momento y haga algo para barrer a los habitantes de la tierra. Sigue explicando: toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El Padre, en su trono, está cubierto por una gloria y una luz deslumbradora. Y Jesús vino caminando hacia donde estaba el Padre y entró en comunión con el Padre en este estado y condición de luz. Sigue explicando. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. 3 veces. Nótese que el que se mueve es Cristo. Cristo va hacia el Padre, entra en comunión íntima con el Padre, allí donde hay una luz dentro de la que más allá de esa luz no se puede observar. La hermana White no pudo ver, y allí estaba Cristo con el Padre. En 3 ocasiones Jesús salía y regresaba una vez más
a este interior junto con el Padre, donde estaba esa luz, donde ya se dejaba de ver la figura de Cristo. O sea, la figura de Cristo, el Hijo de Dios, desaparecía al entrar allí en la presencia del Padre, porque la luz del Padre es tan deslumbradora que ya no se podía ver a Cristo, desaparecía de la vista. 3 veces se repitió este proceso. Jesús salía y volvía a entrar, salía y volvía a entrar. Y usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué 3 veces entró Jesús a la presencia del Padre dentro de esta luz y volvía a salir? Vamos a escuchar quizás el día de hoy una de las citas más terribles, diría yo, más impresionantes que hay en el espíritu de profecía en la cuestión del desarrollo del plan de redención, y que nos habla muy detalladamente acerca de quién es Dios y cómo es su carácter, porque la mayoría de los cristianos tienen una imagen muy equivocada y distorsionada de Dios, como Dios, entre paréntesis, lo sabe todo, Él ve el futuro, trazó un plan desde la antigüedad, ya lo tenía todo, como decíamos, podemos decir, fríamente calculado. Todos los detalles del plan de redención estaban ya desarrollados, Él lo tenía todo claro en su mente. Pues Dios, ya Él sabe todo lo que va a pasar. Él no siente ni padece, no es conmovido por sentimientos. Pero vamos a encontrar que esto no es así. Miren lo que dice aquí. 3 veces quedó envuelto Jesús por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona, que ya lo podían ver. Su semblante era tranquilo. ¿Estaba desesperado Jesús? ¿Parecía nervioso? No. ¿Parecía aterrado por lo que iba a pasar? No, su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles, o sea, congregó a los ángeles, se reunió con los ángeles y les contó. Imagínense que los ángeles estaban ansiosos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tanto misterio? Y ahora Jesús se dirige hacia los ángeles. Dice, dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y que había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Así que se halló un rescate, se halló una solución al problema del pecado. Instantáneamente, en el mismo instante en que Adán y Eva pecaron y la culpa pesaba sobre la raza humana, Cristo intercedió ante el Padre y le pidió al Padre que la culpa le fuera imputada a él, acreditada a Cristo. La culpa se quitó de Adán y Eva y se anotó, se contó a nombre de Cristo. Ahora el culpable de todo sería Cristo. Él cargaría con la responsabilidad de la caída de la raza humana. Tremendo, ¿no es así? Vamos a seguir leyendo cómo nos explica esto el espíritu de profecía ahora en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 1. Dice: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. ¿Recuerdan una cita anterior donde hablamos sobre eso? Los ángeles se quedaron calladitos
toda arpa, todo instrumento musical en el cielo fue detenido. Todo canto fue detenido. La tristeza llenó todo el cielo. Suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales hubo lamentos por la ruina que el pecado había causado. Sigue diciendo ahora el siguiente párrafo de esa misma página, página 43, el párrafo 2, dice lo siguiente: el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, nótese cómo se le llama. Ella le coloca el título, el glorioso soberano del cielo, a Cristo. Se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. ¿Qué demandaba la ley de Dios? La vida del pecador. La vida del pecador. La ley exigía el exterminio total de la raza humana. Ahora escuchen, en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno, igual a Dios, ¿cómo era Jesús? Igual a Dios. ¿Había diferencia en la naturaleza de Dios el Padre y la de Cristo? No había diferencia. Él era igual a Dios en cuanto a divinidad se refiere. Igual a Dios en deidad, en majestad y autoridad. Uno igual a Dios, solamente uno en esta condición podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Maravilloso, ¿no es así? Sigue explicándonos Patriarcas y Profetas, la página 44, párrafo 1, lo siguiente: Cristo intercedió ante el Padre en favor del hombre. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mientras Cristo estaba junto al Padre, en esta consulta, en el pacto de paz, en el consejo de paz, afuera estaban los ángeles ansiosos, con intenso interés, esperando la respuesta. Mucho tiempo duró, escuchen esto, no fue una cosa de 1 o 2 minutos. Dice, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. Una conversación entre el Padre y el Hijo. El consejo de paz. Y se cita aquí Zacarías 6:13, por si quieren anotarlo. Allí en Zacarías 6:13 se habla de este consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. ¿Prestaron atención a esa última declaración? Ella explica que ya el plan estaba trazado desde la eternidad. Ya había sido concebido en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Ya había un rescate, ya había un Salvador programado, por así decirlo. Ahora dice que cuando el hombre pecó, cuando ya se vio la necesidad de que el papel de Redentor y Salvador se pusiera en ejecución por parte de Cristo, cuando se vio la necesidad de que el plan de redención entrara en función por causa del pecado de Adán y Eva, se hizo entonces esta reunión. No, entiendan esto. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue que recién en ese momento el Padre y el Hijo se reunieron para ver qué podían hacer para salvar al hombre, o qué podían hacer para solucionar el problema del pecado.
No fue que en ese momento el pecado de Adán y Eva sorprendió a Dios y ahora ¿qué hacemos? Jesús, ven acá, vamos a ver qué podemos hacer por esta gente. No fue así. El pecado no sorprendió a Dios, ya Dios tenía un plan trazado. Sin embargo, Dios no es una máquina. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, y los sentimientos humanos que hay en nosotros no son originales en nosotros. Fue Dios quien colocó esos sentimientos de amor, de pasión, de tristeza, de dolor en nuestro corazón. Esos son sentimientos naturales que son parte de la imagen de Dios. Dios siente, Dios se duele, Dios llora. Estamos hablando de Dios el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo también, porque la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, también el Espíritu Santo se entristece. Entonces, no fue fácil para Dios desprenderse de Cristo. No había nada más amado en el universo por Dios que su propio Hijo. Ustedes, los que tienen padre, los que son padres, y tienen hijos, saben cuánto pueden amar a su pequeñito o a sus pequeñas, a sus hijos, cuánto lo pueden amar y lo que estarían dispuestos a hacer por sus hijos, porque el amor de padre, el amor de madre es invencible, algo grande, pero aún el amor que puede desarrollar un ser humano por su hijo es chiquitico, casi invisible en comparación con el tamaño que tiene el amor de Dios, no solo por nosotros, sino en especial por el ser más amado en el universo, que era Cristo, el Hijo de Dios. El Padre amaba, no hay palabras para expresar esto, para explicarlo, amaba grandemente a Cristo. Dice, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Ahora cita ella, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cita aquí Juan 3:16. Solo si usted contempla a Dios de esta manera, solo si usted deja de ver a Dios como un robot que no siente, que es automático, que le da lo mismo una cosa que otra. Si usted empieza a ver a Dios con sentimientos, un ser inteligente con sentimientos, que fue una lucha y un dolor para Él entregar a su Hijo, empezará a tener una pequeña vislumbre de lo que costó realmente la redención de esta raza humana, de lo que costó la vida de cada uno de ustedes, lo que le costó a Dios salvarte a ti y salvarme a mí. Fue una lucha terrible para Dios. Oh, el misterio de la redención, dice Elena de Juan. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, no las mentes mortales, nosotros tenemos una mente mortal, solamente podemos comprender así, chiquito, un poquito, de lo que fue el plan de redención, de lo que es el plan de redención. Pero ya con una mente renovada, un cerebro ya actualizado, 5G, con 4000 terabytes de información para almacenar y mucho más, aún con un cerebro perfecto como el que tenía Adán durante la eternidad, siempre nos vamos a quedar corticos así y siempre vamos a estar aprendiendo y estudiando la grandiosa manifestación del amor de Dios. Dice, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Amén. Amén. Ahora escuchen la siguiente cita en la página 44 y el párrafo 2 del mismo libro, Patriarcas y Profetas. Dios se iba a manifestar en Cristo. O sea, en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo, era Dios mismo manifestado en la carne. Cita 2 Corintios 5:19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley,
Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Escuchen esto, que esto es importantísimo. Recuerden que les expliqué que el hombre tenía una doble condenación, una doble desgracia. La número uno, tenía una deuda con la ley, porque la ley exigía su exterminio. La raza humana tenía que desaparecer del universo, tenía que ser aniquilada. Ese era el número uno, teníamos una deuda con la ley. Alguien tenía que pagar esa deuda, nosotros no podemos pagarla, porque para pagarla tenemos que morir. La paga del pecado es muerte. Uno que es inmortal y tiene poder sobre su propia vida, era el que tenía las facultades, los requisitos para poder pagarla. Y también tenía que ser igual a Dios, aprendimos, estar a la altura de Dios y ser del valor suficiente para redimir a todas las criaturas de esta tierra, a todo ser humano. Ahora, ese es el primer problema, una deuda, pero también el hombre tenía otro segundo problema. Adán y Eva habían prometido, recuerdan en nuestras clases anteriores, Señor, a partir de ahora vamos a obedecer la ley de manera intachable. Vamos a obedecer perfectamente la ley, no vamos a pecar nunca más. Y Dios con tristeza tuvo que explicarles que su naturaleza humana se había degradado, se había depravado, se había convertido en una carne, la baja naturaleza, en una naturaleza caída y pecaminosa. Y ya el hombre no tendría más fuerza moral para, en su propio poder humano, obedecer y rendir a la ley una vida perfecta, de perfecta obediencia. Entonces no solo tenía que pagarse la deuda, también tenía que ser el hombre colocado en una posición en la cual sería restaurado, sería fortalecido para poder rendir a la ley una obediencia perfecta, no en su propio esfuerzo humano, sino en la fuerza de Cristo. Y así los dos problemas del hombre, deuda y debilidad, serían solucionados. Todo se soluciona en una persona, en Cristo, porque para nuestra deuda Él murió en la cruz y la pagó, y para nuestra debilidad tomó la misma naturaleza que tiene el hombre y demostró que gracias al poder de Dios es posible obedecer la vida, vivir en una vida perfecta, sin pecado, en estricta obediencia a la ley de Dios. Así que dice, el hombre se había envilecido tanto por el poder por el pecado, que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. O sea, se tenía que haber una cooperación, una combinación entre el poder de Cristo y el esfuerzo humano. Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano, así mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo. Los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Ahora, todo eso fue una noticia maravillosa para los ángeles. Vamos a ver ahora cómo reaccionaron los ángeles. Primeros escritos, página 149, párrafo 3 dice: al principio, los ángeles no pudieron alegrarse, porque su caudillo o su líder, su jefe, no les había ocultado nada. Jesús les explicó todas las condiciones, todos los términos y todas las cosas que tenía que él hacer para que fuese posible el plan de redención. Y los ángeles entendieron, y lo entendieron perfectamente, todo lo que iba a caer sobre Cristo, y se entristecieron. Sino que les había declarado explícitamente, o sea, Jesús les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable. Literalmente, el Padre, Dios el Padre, tenía que descargar sobre Cristo, su propio Hijo, toda la ira que merece el rebelde pecador. Tratar a Cristo como merece ser tratado un pecador, un rebelde. Así iba a tratar Dios a su Hijo. La ira divina iba a descender sobre Cristo, porque sería el sustituto de la raza humana.
se interpondría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidades y escarnios, y que muy pocos lo reconocerían como el Hijo de Dios. Casi todos le odiarían y rechazarían. Dejaría toda la gloria que tuvo en el cielo para aparecer en la tierra como un hombre, humillándose como tal y relacionándose por una experiencia personal. Escuchen esto, presten atención. Cristo tenía que relacionarse por una experiencia personal, por su propia experiencia, con las diversas tentaciones que asediarían a los hombres, a fin de saber cómo auxiliar a los tentados. ¿Escucharon eso? Para poder ser nuestro abogado, para poder ser nuestro sumo sacerdote y completo redentor que necesita la raza humana para rescatarnos completamente del pecado y no en pecado. Es diferente. Para rescatarnos del pecado, Cristo tenía que saber por experiencia cuáles son las diversas tentaciones que enfrenta el género humano. Y solo así entonces sabría por experiencia cómo auxiliarnos a nosotros. Y que por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres para sufrir cuantas crueldades y tormentos pudiesen inspirar Satanás y sus ángeles a los malvados, que moriría de la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra como culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, de la cual los mismos ángeles esconderían el rostro, pues no podrían tolerar el espectáculo. No sería solo agonía del cuerpo la que sufriría, sino también una agonía mental con la que ningún sufrimiento corporal podría compararse. ¿Qué sería más terrible para Jesús? El sufrimiento físico en el cuerpo humano que tenía, esos fuertes latigazos, esos clavos, aquella lanza, el peso de la cruz, el peso de su propio cuerpo que no lo dejaría respirar en la cruz, cada maltrato, cada bofetada, cada golpe físico, eso sería terriblemente doloroso. Pero dice aquí que mucho más terrible sería ¿qué cosa? El sufrimiento ¿qué? Emocional. Y el más atormentador de todos los pensamientos de Jesús era el hecho de verse separado de su Padre y eternamente perdido. Jesús murió pensando, y eso lo vamos a encontrar en el deseado de toda la gente, Jesús murió pensando que nunca jamás iba a volver a ver el rostro de su Padre, que su Padre lo odiaba y que él iba a estar perdido para siempre. ¿Cuán terrible fue el sacrificio de Cristo? ¿Saben? La carga emocional es más fuerte que la física. Y fue esa carga emocional la que terminó reventando el corazón de Cristo. Sigue diciendo, una agonía mental con la que ningún sufrimiento corporal podría compararse. Sobre él recaerían los pecados del mundo entero. Les dijo que moriría, que resucitaría el tercer día y ascendería junto a su Padre para interceder por el hombre rebelde y culpable. Tremenda cita, ¿no es así? Vamos a seguir escuchando. Ahora Patriarcas y Profetas nos explica lo siguiente en la página 44, el párrafo 3. Dice, el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención. ¿Qué pasaba con los ángeles? Mientras Cristo les estaba explicando el plan de redención, ¿estaban felices los ángeles? Estaban tristes. O sea, lejos de recibir una buena noticia, ellos creían que era lo más caótico que podía pasar. Había algo que ellos aún no entendían. Por un momento solamente estaban escuchando que su amante Dios, su líder, iba a ser torturado hasta la muerte. Eso era lo único que les martillaba la mente a los ángeles. Pues veían que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar,
Escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo y la degradación a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Sobre la palabra vergüenza, ¿sabían ustedes que Jesús realmente fue crucificado completamente desnudo? Que a Jesús no lo cubría nada físicamente. Así que la muerte más dolorosa, vergonzosa y atormentadora fue la muerte que sufrió Cristo. Nadie ha muerto esa muerte. Dice, se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra, y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados. Hebreos 2:18. Cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo, como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesara sobre él, tendría que sufrir angustia del alma, y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Terrible, ¿no es así? Ahora vamos a ver cómo se involucra el tema de la naturaleza humana caída que Adán adquirió y que le legó, le trajo a toda la raza humana por ley de la herencia. ¿Cómo entra este tema en el gran conflicto? El tema de la naturaleza humana caída, esta naturaleza pecaminosa que tenemos en el cuerpo físico, en la carne. Escuchen esto. Esto es Primeros Escritos, página 150, párrafo 1. Primeros Escritos, 150, párrafo 1, dice: los ángeles se postraron ante él. ¿Qué hicieron todos los ángeles cuando escucharon todo esto? Todos los ángeles se arrodillaron, se postraron, les suplicaron. ¿Qué suplicaron? Dice, ofrecieron sus vidas. Todos los ángeles reales ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con Él y fortalecerlo en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles iban a tener esta misión de acompañar a Cristo y de estar con Él y de fortalecerlos en varias ocasiones? Dice aquí, Jesús les dice, este es Jesús explicándole a los ángeles, son palabras de Jesús. Dice, Él les dice a los ángeles, ustedes van a tener una parte importante, ustedes tienen que estar conmigo, fortalecerme en varias ocasiones. Dice, que tomaría la naturaleza caída del hombre. Ustedes saben lo que eso implica. Jesús estaba diciendo a los ángeles que iba a tomar la naturaleza baja, deteriorada, depravada y corrupta que tiene el hombre por ley de la herencia, con sus pasiones, con su concupiscencia, esos los deseos de la carne. Cristo lo iba a incorporar a su naturaleza humana por ley de herencia, con esa carga negativa de una naturaleza humana caída. En esa naturaleza humana Cristo iba a hacer frente a los achaques de Satanás, a las tentaciones. O sea, más bajo no podía llegar la humillación de Cristo. Él mismo le explicó a los ángeles que sí, Él iba a tomar la naturaleza caída del hombre. A mí me sorprende que después de todo, con citas tan claras como esta, algunas personas estén cuestionando de si Cristo tomó la naturaleza prelapsaria, que si fue en parte como esta o en parte como otra. El espíritu de la profecía es claro, directo. Cristo tomó, eso lo dice Cristo, yo voy a tomar la naturaleza humana caída. ¿Saben? Esto que les voy a decir ahora no va a salir en este tema, va a salir en el próximo. Pero después que Jesús le explicó el plan de redención a sus ángeles,
¿Quién más ustedes creen que tuvo una reunión con sus ángeles? ¿Quién más se apresuró? Las cosas son así, vamos a reunirnos, tenemos que trazar un plan. Satanás y sus ángeles. Y Satanás también, lo vamos a leer en la próxima clase, no se lo pierdan. Satanás se reía con sus ángeles, y se regocijó, ahora sí, tenemos la victoria garantizada, porque cuando él tome la naturaleza caída del hombre, mira, yo lo voy a tener así, en un ring de boxeo, en el cielo, cuando yo me enfrenté a él, sí, era Dios omnipotente, no pude con él, me botó del cielo, pero ahora viene bajito, y no viene como Adán antes de la caída, que con ese pasé trabajo para hacerlo caer, tuve que hacer un plan, tuve que utilizar a Eva para que cayera Adán, porque Adán no sentía tentaciones internas, Adán tenía que tener una sugerencia externa a él. Pero si Cristo viene y toma la naturaleza caída del hombre, que esa naturaleza ya es mala, por genética, biológicamente hablando, la carne del hombre es mala, lo tienta, él se va a ver tentado por su propia naturaleza. Y cuando él venga en esa condición, yo voy a poder dominarlo y va a ser fácil hacerlo caer en el pecado. Y se va a volver súbdito mío, perdido, igual que toda la raza humana. Todo eso lo pensó Satanás y lo vamos a leer en la próxima clase. Así que Jesús mismo les explicó a los ángeles la necesidad que iba a tener de ellos, así como la misma necesidad que tenemos nosotros de los ángeles, que nos ayuden, nos fortalezcan en la tentación. Dice que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos, a la de los ángeles, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que cuando vieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia él, se estremecerían con profundísimas emociones. Los ángeles también son máquinas, son un robot autómata. Los ángeles también tienen sentimientos y emociones. Dice Cristo que se estremecerían con profundísimas emociones cuando vieran todo lo que iba a caer sobre Cristo. Y que por lo mucho que le amaban, iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos. Mira, el plan de salvación fue tan arriesgado cuando Cristo vino a la tierra, que no solamente había peligro con Satanás y sus ángeles aquí en la tierra, no solamente había peligro con la naturaleza que Cristo tomó, que lo tentaba y podía hacerlo caer, él podía ceder a la tentación, había peligro por donde quiera, pero había peligro incluso en el cielo de que los ángeles se lanzaran a rescatar a Cristo e interrumpieran el plan de salvación. Y en varias ocasiones fue tan fuerte que algunos ángeles se sintieron casi impulsados a lanzarse sobre la tierra para rescatar a Cristo. Se estremecerían con profundísimas emociones, y que por lo mucho que lo amaban iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo debían intervenir entonces para evitar nada de lo que presenciasen, que desempeñarían una parte en su resurrección, que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Terrible, ¿no es así? Y maravilloso también. Sigue explicándonos el espíritu de profecía, patriarcas y profetas, página 45, párrafo 1, dice: los ángeles se arrodillaron ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Cristo iba a ser hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Sigue explicando en el párrafo siguiente, página 45, párrafo 2. Cuando los ángeles presenciaran la agonía y humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos, pero no debían interponerse para evitar lo que quieran,
Era parte del plan de redención, que Cristo sufriera el escarnio, el abuso de los impíos. Y Él mismo consintió en todo esto, al convertirse en Redentor del hombre. Ahora ustedes empiezan a captar un poquito el porqué. 3 veces se vio Cristo envuelto en la gloria entre Él y el Padre. Como que el Padre no quería soltarlo, ¿no es así? Cristo mismo sabía, primero que los ángeles, ya el Padre sabía lo que venía. Ya este diálogo se había realizado entre Cristo y el Padre. Y fue una lucha terrible para el Padre soltar a su Hijo y dejarlo desempeñar este plano. Primeros Escritos, página 151, párrafo 1 dice: con santa tristeza consoló y alentó Jesús a los ángeles, manifestándoles que más tarde estarían con Él aquellos a quienes redimiese, pues con su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte. Su Padre le daría el reino y la grandeza del dominio bajo todo el cielo, y Él lo poseería para siempre jamás. Satanás y los pecadores serían destruidos para que nunca perturbasen el cielo ni la nueva tierra purificada. Jesús ordenó a la hueste celestial que se reconciliasen con el plan que su Padre había aprobado. O sea, no estén tristes, alégrense, miren los resultados finales. O sea, no se enfoquen en lo negativo, en lo que va a caer sobre mí, enfóquense más bien en los resultados finales. Acepten y reconcíliense con el plan de Dios el Padre, que ya ha sido aprobado entre Él y el Padre. Y se alegraran, Él les pidió que se alegraran de que el hombre caído pudiera, por virtud de su muerte, recobrar su elevada posición y obtener el favor de Dios y gozar del cielo. Patriarcas y Profetas, página 45, párrafo 3. Dice lo siguiente, ya estamos terminando. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con Él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su Padre había aceptado y que se regocijaran porque mediante su muerte el ser humano caído podría ser reconciliado con Dios. Ahora, mientras que al principio hubo una tristeza entre los ángeles, ahora se despertó. Una vez que ellos entendieron los resultados finales del plan de redención, se despertó un júbilo inefable. El gozo en el cielo fue restaurado. Dice Primeros Escritos, página 151, párrafo 2: entonces se llenó el cielo de inefable júbilo. La hueste celestial entonó un cántico de alabanza y adoración. Pulsaron las arpas y cantaron con una nota más alta que antes. Le subieron el tono a la canción, por la gran misericordia y condescendencia de Dios al dar a su queridísimo y amado para que muriese por una raza rebelde. ¿No se imaginan ustedes qué himno fue el que cantaron ahí en esa ocasión? ¿Nadie tiene una idea? Bueno, les voy a decir cuál fue el himno que cantaron en esta ocasión. Dice que con una nota más alta que antes. ¿Cuál? ¿Se te ocurre? ¿Dime? No. Les voy a decir ahora qué himno fue que cantaron los ángeles después que Jesús les explicó el plan de redención y ellos entendieron los resultados finales. Dice aquí: tributaron alabanzas y adoración por el abnegado sacrificio de Jesús, que consentía en dejar el seno de su Padre al escoger una vida de sufrimiento y angustias para morir ignominiosamente a fin de dar su vida a otros. Ahora escuchen esto, Patriarcas y Profetas, página 46, párrafo 1, ahí está la respuesta a la pregunta que les hice. Dice: entonces un regocijo indescriptible llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y el sacrificio del príncipe de la vida. O sea, el gozo ahora fue tan grande que opacó el momento de tristeza que tuvieron
al entender el escarnio y todo el dolor que iba a caer sobre Cristo. Ahora el gozo fue más grande. Dice, por los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es Lucas 2:14. La misma canción, el mismo himno que entonaron los ángeles cuando bajaron a la tierra a anunciar la llegada del Redentor. Ese himno no era nuevo, no era reciente, ese himno era viejito, tenía más de 4.000 años de antigüedad. Ese himno fue entonado por primera vez cuando los ángeles comprendieron el plan de redención. ¿Habían escuchado eso antes? ¿Habían oído? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso fue cantado por primera vez en la historia, no cuando Jesús nació en la tierra. Fue cantado por primera vez cuando Cristo le salió del consejo de paz y le explicó a los ángeles el plan de redención. Y por segunda vez fue cantado cuando ya el Redentor del universo llegó a la tierra. Por segunda vez fue cantado. Los ángeles se regocijaron en una tristeza que la mayor parte de la raza humana no lo recibiera, no estuviera lista para recibirlo. ¿Cuántos estarán listos para recibirlo hoy? Si bien. Última cita que voy a leer, que son terribles estas citas. A mí me hicieron llorar cuando las leí. Dice Historia de la Redención, página 46, párrafo 1. Y está también en Primeros Escritos, página 151, párrafo 3. Básicamente es la misma cita con diferentes palabras. Dice lo siguiente. El ángel dijo, ¿piensas tú? Eso es hablando a Elena de White. El ángel dijo, ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No, no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero dijo mi ángel acompañante, de nada valdría. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y la miseria sin esperanza. La misma cita en Primeros Escritos dice así, dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? No, no. Aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar al hombre culpable que pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que no faltaba entre ellos quienes quisieran renunciar a su gloria y dar su vida por el hombre que había de perecer. Pero dijo mi ángel acompañante, eso no serviría de nada. La transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Únicamente la muerte y las intercesiones de su Hijo podían salvar esa deuda y salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. Amén. Hasta aquí esta presentación del día de hoy. Amén. Nos vemos entonces en la próxima clase. Amén. Vamos a estudiar más sobre el plan de redención. Todavía nos falta por saber algunas cosas. Que Dios les bendiga. Amén.